¿Tú creerías si te dijera que Dios usó a una limpiadora invisible para transformar todo un sistema? Hoy vas a conocer la historia de Elena Morales, una mujer sencilla, olvidada por los ojos del mundo, pero recordada por algo mucho más grande. Ella no gritó, no suplicó, pero con valentía, sabiduría y fe, derribó todo un muro de prejuicios, en silencio. Y si estás aquí ahora, tal vez sea porque Dios también quiere mostrarte que Él ve lo que nadie ve. Así que ya deja tu like, suscríbete al canal y activa la campanita, porque historias como esta no son solo para ver, son para sentir. Esa mañana, el suelo de mármol del Hotel Reina Cristina reflejaba las luces frías como un espejo sin alma. Eran las 6:12 cuando Elena Morales pasó su tarjeta por la entrada de servicio y caminó en silencio por el pasillo lateral, donde los empleados se cruzaban sin mirarse. El uniforme beige, ya algo descolorido, parecía absorber el cansancio acumulado de semanas. Se acomodó el moño rápido con una pinza y tomó su carrito de limpieza. Afuera, el día comenzaba a clarear lentamente sobre Barcelona, pero dentro del hotel, el tiempo parecía congelado entre protocolos y apariencias. Ningún huésped sabía su nombre. Y, para ser honesta, quizá era mejor así. La invisibilidad en ese ambiente era una especie de escudo, un escudo silencioso, pero eficaz. En el ala este del vestíbulo, se arrodilló para pulir el zócalo de una de las columnas cuando escuchó, por primera vez esa mañana, algo fuera de lo común. Una voz angustiada, en francés, tratando de hacerse entender por una recepcionista desorientada. Elena alzó la vista con cautela. La mujer, con el cabello desordenado y un pasaporte tembloroso en las manos, parecía desesperada. La recepcionista española insistía en un inglés forzado, que solo empeoraba la situación. Por un instante, nadie se movió. Los guardias se miraron entre sí. Alguien tosió, y el tiempo pareció trabarse. Elena dudó. Recordó las reglas, pero había algo en los ojos de la mujer que no le permitió seguir como si nada estuviera pasando. De pie, con el trapo aún en la mano, dijo suavemente, «Excusez-moi, madame. ¿Que peux vous aider?» La mujer se giró de inmediato, casi aliviada al escuchar a alguien hablar su idioma con fluidez. En pocos segundos Elena entendió que había perdido el bolso y necesitaba acceder a la caja fuerte de la habitación, pero no lograba explicárselo al personal. Con calma, Elena tradujo todo para la recepcionista, coordinó con seguridad el acceso de emergencia y hasta pidió discretamente un vaso de agua. Hizo todo con la misma precisión con la que doblaba toallas, pero allí había algo más: dignidad. Cuando todo se resolvió, la mujer agradeció conmovida, tocando la mano de Elena antes de marcharse. Y fue solo entonces que Elena se dio cuenta. Todo el vestíbulo la estaba observando. Entre miradas desconfiadas y un silencio denso, comprendió que había roto el protocolo más antiguo del hotel, haberse hecho notar. A la hora del 200 almuerzo, Elena fue llamada con urgencia por la supervisora. La voz fría y burocrática no explicó el motivo. Caminó por el pasillo trasero con pasos contenidos, tratando de no mostrar el nudo en el pecho. Del otro lado de la puerta de vidrio, la oficina de Sebastián Calles parecía otro mundo. Muebles oscuros, aire acondicionado fuerte y una pared de cristal con vista al mar. El dueño del hotel estaba sentado, leyendo un informe, pero levantó la vista. Apenas ella entró. No le pidió que se sentara. Solo preguntó, «¿Fuiste tú quien habló con la huésped francesa esta mañana?» Ella confirmó con voz firme pero respetuosa. Sebastián no respondió de inmediato. Solo cruzó los brazos y la observó como quien intenta leer lo que no está escrito. La tensión en la sala era casi palpable. Elena se preparaba para el despido, pero lo que vino después jamás lo habría imaginado. Sebastián se inclinó hacia adelante, apoyando los codos sobre la mesa. Preguntó con curiosidad genuina, ¿dónde había aprendido francés? Elena dudó un segundo. Luego respondió con sencillez. Estudiaba sola en las madrugadas, usando libros donados y videos en línea. Añadió que también hablaba inglés, italiano, catalán, alemán y un poco de ruso, chino, árabe y japonés. «¿9 idiomas?» murmuró él, como si procesara la información.
Elena asintió levemente. No lo dijo por vanidad. Solo era la verdad. Explicó que daba clases en casa a sus 2 hermanos menores, antes de ir a trabajar, y que aprender idiomas era su forma de mantener la mente viva. Sebastián no dijo nada por un instante. Luego, simplemente soltó. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando aquí? 5 años. Él asintió, y le pidió que volviera a su trabajo normalmente. La reunión terminaba ahí, o eso parecía. Al día siguiente, a las 9 en punto, Elena fue llamada nuevamente. Esta vez, al salón ejecutivo. Era un espacio reservado, al que solo entraba para limpiar mesas o reponer café. Pero ahora, la estaban esperando. Al abrir la puerta, encontró a Sebastián de pie, junto a otros 3 directores del hotel, todos impecables, de traje. Tragó saliva. Sebastián tomó la palabra con un tono neutro, pero solemne. Dijo que había decidido crear una nueva función en el hotel, algo acorde con la diversidad de sus huéspedes y los desafíos de la hospitalidad moderna. Elena Morales será, a partir de hoy, la nueva enlace de huéspedes internacionales del Reina Cristina. La frase cayó como una piedra en el silencio. 1 o 2 directores se miraron, desconcertados. Elena quedó inmóvil. No supo si agradecer, sonreír o disculparse. Simplemente permaneció allí, firme, de pie, como quien por fin ha sido vista. El impacto de esa decisión se extendió rápidamente por los pasillos del hotel. Algunos empleados de limpieza celebraron en silencio, intercambiando sonrisas discretas en los ascensores de servicio. Pero en el sector administrativo, el clima era otro. Gabriel Ponce, ejecutivo senior de operaciones, no disimuló su incomodidad. Era el tipo de hombre que valoraba currículum europeo, apellidos de peso y buenos vinos. Ver a una limpiadora latina ocupar un cargo estratégico le parecía, para él, un desvío inaceptable. En los días siguientes, comenzó a excluir a Elena de reuniones importantes. Omitió información en los informes y circuló memorandos sin copiarla. Todo hecho con discreción. Ninguna agresión directa, pero una serie de pequeños actos que, juntos, formaban un muro. Elena, por experiencia de vida, reconoció el intento de silenciarla, pero no respondió con confrontación, respondió con preparación. Mientras continuaban los ataques velados, ella se empeñó en estudiar aún más. Dormía poco, pero llegaba temprano, con una postura impecable. Registraba todo con precisión y comenzó a conversar con huéspedes de diferentes nacionalidades, siempre resolviendo pequeñas crisis con una elegancia tranquila que pronto empezó a llamar la atención. Una pareja japonesa elogió su atención en un blog de viajes. Un anciano belga envió una carta a la dirección, elogiando su fluidez y empatía. Sebastián observaba sin decir mucho, pero Gabriel, molesto con el prestigio creciente de Elena, decidió actuar. Redactó un informe fraudulento, sugiriendo que ella había cometido una falta grave en la atención a un huésped VIP. El documento, cuidadosamente construido, fue entregado a la dirección un viernes por la tarde, pero lo que no sabía era que Elena, como siempre, había guardado todo, y que nada escapa por mucho tiempo, cuando se trabaja con la verdad. El lunes siguiente, el equipo ejecutivo se reunió en el mismo salón donde Elena había sido promovida. Gabriel presentó el informe con tono seguro, fingiendo pesar por la grave falla de la nueva enlace. Sebastián escuchó en silencio. Cuando Gabriel terminó entregando el papel impreso con aparente formalidad, Sebastián se giró hacia Elena y le preguntó si quería comentar. Sin prisa, ella abrió una carpeta delgada que había traído consigo. Dentro, había registros de atención, mensajes intercambiados con el huésped mencionado, incluyendo elogios por escrito, y un audio donde el propio huésped agradecía su ayuda en 3 idiomas distintos. No miró a Gabriel mientras hablaba. Mantuvo los ojos en el papel, en la prueba, en los hechos. Cuando terminó, la sala estaba muda. Sebastián simplemente pidió que todos salieran. Al día siguiente, Gabriel Ponce fue oficialmente apartado por mala conducta administrativa. Con la caída de Gabriel, muchas cosas cambiaron. Algunos empleados comenzaron a mirar a Elena con más respeto, otros con miedo disfrazado. Pero lo que más impresionaba
No era su ascenso, sino la forma en que lo afrontaba. Seguía almorzando en el comedor del personal, ayudaba a nuevas limpiadoras con orientaciones prácticas y comenzó a proponer talleres de idiomas en el turno nocturno. No exigía nada, ofrecía. Y eso, poco a poco, fue derribando resistencias. Elena sabía que no era común estar allí, pero también sabía que no era suerte. Era constancia. Cuando le preguntaban cómo había aprendido 9 idiomas, simplemente decía, uno por vez, un motivo por día. Nunca romantizaba su trayectoria, porque conocía el peso real de cada escalón, y eso era lo que hacía su presencia aún más poderosa. No era ruidosa, era sólida. El programa de capacitación creado por Elena comenzó pequeño, 4 personas en una sala de apoyo, 2 veces por semana. Enseñaba inglés básico, francés para recepción, y nociones culturales que ayudaban en la atención al cliente. En pocos meses el grupo creció. Cocineros, guardias de seguridad, camareras, todos comenzaron a asistir, incluso después de turnos agotadores. No había diploma al final, ni reconocimiento oficial al inicio, pero había algo más fuerte. Alguien que había pasado por el suelo del hotel y sabía lo que era no ser escuchado. Elena nunca exigió esfuerzo a los demás, pero inspiraba sin decir una palabra. Y, sin querer, aquello se volvió un movimiento silencioso. Sebastián, al observar los resultados y los testimonios espontáneos de huéspedes y compañeros, oficializó el proyecto como parte del programa de desarrollo interno del Reina Cristina. Con el tiempo, Elena también comenzó a participar en entrevistas con clientes corporativos, ayudando a comprender perfiles culturales y protocolos. Aprendió a escuchar más que a hablar, y eso marcaba la diferencia en reuniones tensas. Su actitud, siempre firme, pero respetuosa, recibió elogios incluso de la red internacional, del hotel. Nunca olvidó de dónde venía. Seguía usando el mismo tipo de calzado cómodo que usaba como limpiadora. Nunca pidió cambiar el uniforme por algo más sofisticado, incluso cuando tenía derecho. Pero ahora, caminaba con la cabeza en alto. Y la gente la escuchaba, no porque gritara, sino porque entregaba resultados, porque su silencio estaba lleno de contenido, porque cuando hablaba, era precisa. Elena no era la excepción. Era el inicio de algo que tenía mucho más sentido de lo que el viejo sistema estaba dispuesto a admitir. Una tarde cualquiera, mientras salía por la entrada principal después de una larga reunión con huéspedes de la embajada sueca, Elena se detuvo un instante frente al espejo del vestíbulo. Era el mismo espejo que ella limpiaba todos los lunes, usando un paño de microfibra y una mezcla de vinagre con agua. Ahora, ahí se reflejaba una mujer con gafete dorado, postura firme y ojos atentos. Nada en su apariencia gritaba poder, pero había algo que ya no se podía borrar: la presencia. Una pareja de huéspedes la saludó con una sonrisa cálida, y ella respondió con amabilidad. No se sentía por encima de nadie, pero ya no cargaba ese viejo temor de ocupar espacio. El Reina Cristina era el mismo hotel, pero para Elena era otro lugar. No solo había atravesado una puerta, había decidido mantenerla abierta detrás de sí. Por la noche, regresó a casa exhausta, pero tranquila. Preparó la cena con sus hermanos, revisó la tarea de uno, corrigió el acento del otro. Luego se encerró por media hora con su cuaderno de notas, ese mismo de tapa azul, donde anotaba expresiones en idiomas poco hablados, como su última pasión, el húngaro. No buscaba títulos, buscaba herramientas. Sabía que el mundo seguiría ofreciendo obstáculos incluso después del ascenso, pero ahora, algo había cambiado para siempre. Era escuchada, y más que eso, era recordada. Y ese recuerdo no venía de una hazaña grandiosa, de un discurso inflamado o de una exposición. Venía del día a día, de la coherencia, de la calma con la que enfrentó el sistema. Elena no gritó, no desafió a nadie a los gritos, pero derribó lo que era necesario, con dignidad. Lo que más impresionaba a quienes la conocían de verdad no era la cantidad de idiomas, ni el cargo que había alcanzado. Era la forma en que manejaba el poder. Elena no humillaba, no exponía, no jugaba con vanidades. Escuchaba, resolvía, y eso,
En un mundo de jerarquías frágiles y egos inflados, era casi una revolución. Sus antiguos compañeros de limpieza ahora la llamaban jefa, a veces con cariño, otras con admiración genuina, y ella se aseguraba siempre de recordar que la escalera que había subido no estaba hecha de favores, sino de horas, de estudio, de noches en vela. Elena no se convirtió en símbolo por casualidad. Lo hizo porque, de forma silenciosa, demostró que es posible cambiar estructuras sin volverse igual a ellas. Su forma firme y callada fue minando las certezas de quienes creían que el respeto se compraba con un apellido o un traje caro. Al final de esa semana, salió del trabajo y decidió caminar hasta casa, incluso con los pies adoloridos. Pasó por callejones antiguos, cruzó calles iluminadas por vitrinas, y siguió por una callejuela estrecha que solía evitar cuando era invisible. Ahora, caminaba allí sin bajar la mirada. En la acera, una mujer la reconoció del hotel y comentó algo en voz baja a otra, con una sonrisa sutil. Elena siguió adelante. Ya no sentía vergüenza. Por primera vez, el peso del anonimato ya no estaba sobre sus hombros. No necesitó ser aclamada, ovacionada ni celebrada en redes sociales. Solo necesitó ser vista, tal como era. Y cuando finalmente llegó a casa, se quitó los zapatos, sonrió a sus hermanos y pensó, tal vez este día comenzó como todos los demás, pero ya no era solo un día. Era el día en que dejó de esconderse y comenzó a ser la nueva regla. La semana siguiente, el hotel recibió a un grupo de ejecutivos de Asia para una conferencia discreta. Normalmente, ese tipo de evento era liderado por directores experimentados, pero Sebastián pidió que Elena se encargara de la recepción, no como una empleada de apoyo, sino como anfitriona cultural. Preparó todo con el mayor detalle, desde el tipo de té servido hasta el orden de los saludos, respetando cada matiz de etiqueta. Durante la reunión, observó cada reacción, cada gesto, y supo cuándo intervenir y cuándo solo traducir intenciones con una mirada. Al final del día, uno de los ejecutivos se le acercó y dijo, en mandarín, que se había sentido verdaderamente comprendido. Elena solo agradeció, con una sonrisa discreta. El reconocimiento no estaba en los reflectores, estaba en los detalles, y, una vez más, fue su silencio atento el que habló más fuerte. A pesar de las victorias acumuladas, no todos los días eran fáciles. Había momentos en que se sentía agotada, donde las miradas sesgadas o los murmullos por los pasillos aún pesaban. Algunos compañeros la trataban como una excepción, otros como una amenaza, pero ella ya no cargaba eso como una herida, lo cargaba como parte del proceso, y en esos momentos más duros, Elena recordaba lo que solía decirles a sus hermanos en las noches más difíciles. No necesitamos todo el mundo, solo un espacio donde podamos florecer. Y eso era exactamente lo que había conquistado. No un escenario, un espacio, un lugar donde no tenía que demostrar todos los días que merecía estar allí, donde podía trabajar, equivocarse, acertar, como cualquier otro, donde el simple hecho de existir ya no era un desafío constante. Algunos meses después, el Reina Cristina comenzó a ser mencionado en foros de turismo internacional por sus buenas prácticas de inclusión y formación interna. El programa iniciado por Elena se había convertido en modelo piloto para otras unidades de la cadena, pero, curiosamente, ella no quiso participar en la presentación pública. Prefirió que una de las camareras más antiguas, que ahora también enseñaba español a colegas extranjeros, representara el proyecto. Elena sabía que su papel era abrir caminos, no monopolizar los créditos. Esa actitud era la que más inspiraba a quienes trabajaban con ella. Su legado no estaba en trofeos ni placas en la pared, sino en lo que había cambiado en el clima del hotel, en la forma en que las miradas se suavizaban, en el hecho de que, por primera vez, muchos empleados podían soñar con ascender sin tener que cambiar lo que eran. Un sábado soleado, mientras caminaba sola hasta una feria de libros usados, Elena vio a una joven con uniforme de limpieza sentada en el bordillo, con expresión cansada. Pasó junto a ella, y unos pasos más adelante, regresó. Se sentó a su lado y entabló conversación, como quien no tiene prisa. Habló de estudio,
de idiomas, de posibilidades. No prometió milagros, ni dijo frases de efecto. Solo compartió lo que había aprendido, que el silencio puede ser una elección, pero también puede romperse con dignidad. Cuando se levantó, la joven se quedó allí, mirándola con ojos distintos, y Elena siguió su camino sin mirar atrás. Sabía que lo que tenía que sembrarse ya estaba, y que a veces la revolución más profunda comienza exactamente así, con una mujer sentada en el suelo, diciendo la verdad, sin necesidad de gritar.